exposición de Silvia Elena Bolaños Redondo, que se llama Avifauna del Caribe Sur de Costa Rica, que va a presentar el compañero Francisco. La licenciada Silvia Elena es bióloga con énfasis en biología tropical y manejo de recursos naturales, funcionaria del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica desde hace 6 años. Se desempeña en la unidad de ornitología realizando funciones de investigación, manejo de colecciones y educación ambiental. Ha participado en diferentes trabajos ornitológicos y publicaciones. Asimismo, es coordinadora de la sección de zoología del Departamento de Historia Natural. El presente trabajo contiene información registrada por la autora bajo el proyecto del Departamento de Historia Natural, documentación de recursos biológicos en la región de Baja Calamanca, Limón, Costa Rica, desarrollados del 2011 al 2013 y enmarcado en el proyecto de Limón Ciudad Puerto. A continuación le dejo la palabra a Francisco. Bueno, buenas tardes. Este trabajo, como se dieron cuenta, es puramente de Silvia Bolaños, y como anda de gira de campo, entonces nos vamos a hacer la presentación para la parte de aves. Primero que todo, actualmente ya se han registrado más de 900 especies de aves en el país, con los últimos registros, y siempre, digamos, en esto de las aves, hay áreas que presentan, de acuerdo al área, presentan mayor riqueza, sobre todo en lo que es, digamos, zonas bajas, y estos son algunos de los factores que han influido en la riqueza de la avifauna y que en realidad influyen también en otros grupos de fauna, como los asuntos relacionados con la temperatura, pluviosidad, zonas altitudinales influyen también. En el caso de aves, como sabemos, zonas más bajas con mayor riqueza que zonas más altas. Uno esperaría una buena riqueza de especies en estas zonas del Caribe Sur, por ejemplo. Esto es simplemente para recalcar que en la última documentación reciente se han identificado algunas áreas del país como áreas importantes para las aves. A través prácticamente de todo el país, zonas altas e incluyendo zonas bajas. Y aquí en círculos rojos están las zonas que son para el Caribe, zonas de importancia para las aves en el Caribe. Esto se llama AICES. Y esas son básicamente las 3 zonas identificadas para el Caribe Sur de importancia para las aves, que incluyen aquí en el 20 es el corredor de Col de Talamanca, Caribe de Talamanca, la zona de Gandoca y la zona de Cahuita. Esos, digamos, han sido identificadas a pesar de la amenaza, ¿verdad?, de ciertos factores que ahí recalcó Silvia. Por ejemplo, las piñeras es un ejemplo, pero hay otros factores de amenaza para las aves y en general para muchos grupos de vertebrados. El objetivo en el caso de las aves fue determinar la composición de aves de la región del Caribe Sur por medio de caracterización de ecosistemas, que son los siguientes. En este caso, estas son las zonas, básicamente es lo mismo para muchos de los grupos, incluyendo el grupo de los mamíferos. Gracias. Estas son algunas de lo que es la caracterización de las aves. Incluye la zona de Gandoca, Cahuita, Estero Negro, la cuenca del río Bananito, Aguas Arcas. Se hizo algo breve en Aguas Arcas en cuanto a avifauna. Veragua, son prácticamente las mismas zonas para mamíferos. Esto es como se llevó a cabo el registro de información para la avifauna. Redes de niebla, de los métodos más comunes para registrar especies, recurriendo a diferentes altas también, lo que era
recorridos, simplemente transectos, para registro tanto de individuos como vocalizaciones, lo que son observaciones diurnas o nocturnas, y también la información depositada en bases de datos, tanto del Museo Nacional, como en anterioridad hubieran habido registros para esta zona del Caribe Sur, como en otras como la GIBIT, para registros todavía más antiguos o que han sido hechos por otras instituciones o investigadores que estaban recogidas en esta base de datos. Entre los resultados, primeramente la diversidad, se registraron un total de 426 especies, con todos los tipos de registros, lo que representa un 46% de la avifauna nacional. Estas son las, en su orden, son de mayor aquí abajo hasta menor, las especies que por familia representaron más especies, y las de abajo fueron digamos que ahí están los 4 grupos con mayor representación en cuanto a especies. Lo que es los tiránidos, o donde está el grupo de los pechoamarillos o mosqueros. Los parúlidos son donde están las reinitas, que componen muchas especies migratorias. Estos dos grupos coinciden realmente con lo que es a nivel nacional la abundancia de especies para estos dos grupos. Son los grupos más representados, tiránida y parúlide, entre los más representados. Luego se lleva Accipitre, que son aves rapaces como los gavilanes y las águilas, principalmente especies de gavilanes. Y finalmente los trópidos, que son las tangaras, es la familia, digamos que las bioditas, los acuilos. Y bueno, en estas zonas bajas, húmedas, es natural que este grupo, las tangaras, alcance una buena proporción de especies. Y de ahí para abajo, especies con también, grupos, con su cantidad de especies, los colibríes, los pájaros hormigueros, un grupo de pájaros hormigueros, los ictéridos, donde están los caciques, las garzas, y ahí sucesivamente. Esto simplemente es para recalcar algunos de los géneros más abundantes. Ahí variados, digamos, el género Cetofaga, que es un grupo de reinitas, los geoclipis son también reinitas, el buteo, los gavilanes, y ahí es el número de especies de ese género. Es simplemente algo para ilustrar. A nivel de estatus, esto fue lo que se recopiló. Por lo menos un 70% de las especies fueron residentes, especies que mayormente permanecen todo el año en el área, que crían en ese lugar, se reproducen. El 24% ya fue para especies migratorias, especies que realizan algún tipo de movimiento, sobre todo principalmente hacia el norte del continente, hacia el norte de América, y ya un 6%, es un porcentaje más pequeño, incluye especies de aves que que pueden tener tanto poblaciones residentes como especies migratorias, como individuos migratorios. Ya, a nivel de conservación, esto es de acuerdo al reglamento de vida silvestre, se registraron por lo menos 5 especies que se catalogan en peligro de extinción. Ya con poblaciones reducidas, 42 especies, y dentro, digamos, de otra categoría, 20 especies son consideradas endémicas regionales. Endémicas regionales no nos vamos a poner, no son endémicas, digamos, políticas de solo Costa Rica, son especies que pueden habitar Costa Rica, pueden habitar quizás Panamá, tal vez hasta Colombia. La idea es que a nivel mundial ocupan un rango de tierra muy reducido, digamos, una distribución muy reducida. La mayoría son de Costa Rica y Panamá, realmente. Es lo que se llama endemismo regional. Aquí hay algunos ejemplos. El ave del sol, de peligro, de amenazadas en general, digamos. El ave del sol, la tangara piquiganchuda,
el pájaro sombrilla y la lapa verde, que en esta zona sobre todo es de movimientos. Aparentemente sus zonas de reproducción son más al norte, en la zona norte. Bueno, esto es para las zonas de planicies, que por lo menos, de las especies registradas, por lo menos un 93% fueron para esta zona de las zonas bajas, digamos, Gandoca, Manzanillo, Cahuita, estas partes bien bajas. Algunos ejemplos aquí: el coco quinto, la garza real, esta garza blanca que es bastante grande, el tijo, bueno, muy conspicuo, muy evidente, este bolsero amarillo, la chorche, que le llaman a veces, el sargento, claro, y esta especie de gavilán. El gavilán, pues, por ciclomiso, son algunos de los ejemplos de aves de las más frecuentes o evidentes en zonas bajas. Esto es para ambientes litorales, ya ambientes sobre todo de la parte de la playa. Entonces aquí está, por ejemplo, este piquero, el piquero moreno, la fragata, estas dos especies de chorlitos del género Cadarius, y el pelícano pardo. Esos son algunos de los ejemplos de aves que fueron más frecuentes para las planicies, para las zonas litorales. Luego, estos son algunas especies de ejemplo para lo que es estas zonas como de vegetación de humedales, las cativeras, los yolillares, los manglares. Algunas de estas especies no es que son propiamente aves de zonas húmedas, de zonas estas de humedad, pero se registraron con cierta frecuencia en esta zona. Entonces aquí hay varios ejemplos: el rascón cuello gris, este es muy, muy frecuente, el hormiguero calvo y el hormiguero castaño. Estos dos son digamos que llegan, pero también se pueden encontrar en otras zonas boscosas. El saltarín cuelliblanco, la gallina de agua, el soldadito, esta especie, la jacana, pues individuos juveniles, y el adulto, el martín pescador enano, relativamente frecuente en zonas de manglar, y está la garza tigre. Estas zonas de manglar. Se hizo una diferenciación, digamos, entre zonas bajas en el caso de aves de Veragua. En el bosque ya húmedo de Veragua, ya en la zona esta, ya de entre 1000 y 400 metros, entre 100 y 400 metros, fueron algunas de las especies más, digamos, más relevantes. La garza tigre, de nuevo, esta especie de mirlo montaña, el mictillo grande, que es relativamente poco frecuente. Sin embargo, en la zona de Veragua había un individuo que era bastante fácil de ubicar, vocalizaba bastante en ciertos momentos: el frogón ojiblanco, el ave del sol y el gavilán aludo, que en migraciones se hace relativamente frecuente, tanto por los individuos de paso como los individuos que se quedan residiendo en la zona. Especies que realizan el movimiento altitudinal. A diferencia del movimiento migratorio, que es hacia el norte del continente, estas especies son movimientos locales, o bien de zonas bajas a zonas altas. Estos son algunos ejemplos: el pájaro sombrilla, la palma collareja, este mirlo de vientre blanco, el colibrí, Nipa coronivioleta, la tejada dorada, y uno de los más conocidos un poco en ese aspecto, el saltarín gorgiblanco, que al parecer sus movimientos hacia zonas altas son relacionados con, sobre todo, esta especie sobre todo se encontraría en rangos de 1800, altitudes medias. Baja en ciertas épocas y al parecer sube ya para las épocas de fructificación, de mayor producción de frutos, aunque los movimientos hacia abajo ya no son tan relacionados con las producciones de frutos. Y este es el otro tipo de migrantes, ya que hacen viajes muy largos hacia el norte de la Tierra, México, Canadá, Estados Unidos, para
sus épocas de reproducción y el invierno, ¿no? Ateño lo pasan aquí en el trópico. Algunos ejemplos: la tijereta, la golondrina tijereta, la águila pescadora, esta especie de gavilán, el vuelvepiedras, el zorzal rojo y la garza ceniza son algunos de los ejemplos, digamos, que más relevantes en lo que es migrantes latitudinales. Estas son algunas de las conclusiones, digamos, respecto a la zona, al mostrón de la zona, y digamos, después de ver todo esto, de algunas amenazas, bueno, se piensa que se quiere un mayor acercamiento entre algunos propietarios de fincas y el SINAC para, digamos, establecer algunas áreas tal vez como zonas de amortiguamiento o corredores, pudiera ser para facilitar un poco la conservación de aves y otros organismos. En lo que es estrategias de investigación también faltan iniciativas de investigación tal vez para tener un mejor conocimiento de lo que es rutas de migraciones altitudinales, avifauna de algunos hábitats relativamente poco muestreados como las cativeras, los yolillanes y claro, también ampliaciones de distribución de algunas especies que no son muy bien conocidas en estas zonas y en general en algunas zonas del país. Y ya, entonces, como en casi cualquier grupo de organismos, entre mejor se conozca la composición del área, la fauna del área, será más fácil tomar algunas medidas oportunas de conservación. Muchas gracias. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta. De las especies que se mencionan ahí en los conteos, ¿hay algunas que hayan especialmente ido aumentando un rango de distribución o abarcando más ambientes de los que tenían un poco ya caracterizados? Básicamente no. Sin embargo, tal vez lo que pasó tal vez es que algunas especies tal vez algunos hormigueros, revisando la lista de ver, tal vez no se esperaban, digamos, en ciertas áreas un poco, por decirlo así, más alteradas. Los yolillanes, por ejemplo, esas especies de hormigueros en yolillanes o cativeras. Los hormigueros generalmente han sido muchas veces catalogados como especies muy dependientes del bosque y que a veces hasta una carretera puede ser una gran barrera para estas especies. Y en cuanto a otras especies, bueno, arriba en la zona del cerro, ya un poco fuera de eso, el cerro Chimose, apareció otra especie de hormiguero que no había aparecido más abajo, pero que, bueno, aquello es un video propiamente. Y creo que sí hay algunas otras, tal vez, especies que tienen alguna característica especial que no vino yo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, dejar una presentación acá. Muchas gracias.